Bienvenido al podcast del pastor Hugo Nogueira. Ven y vive el poder de Dios en la morada del Espíritu Santo. En la morada del Espíritu Santo. Ven y vive el poder de Dios. Hola, buenas noches, les saludo a todos. Y bueno, yo como siempre, insistiendo, ¿verdad? Tú que estás ahí escuchando el mensaje, escuchando el servicio, por favor, activa tu fe. Activa tu fe porque yo quiero que el Señor haga un milagro en tu vida. Un milagro, que tú esta noche termine el servicio diciendo, yo sé que Dios hizo. Yo sé que Dios hizo. Amén. Activa tu fe. No pienses en nada, solamente escucha lo que Dios te va a decir esta noche y créelo con tu corazón. Porque Dios es bueno, Dios es real, Dios existe. ¿Verdad? Amén. Entonces, otra vez insisto, activa tu fe y recibe tu milagro. Disponte a recibirlo. Porque para eso el Señor hizo este momento. Para eso el Señor nos dio la indicación de hacer estos servicios para que su pueblo sea sanado. Así que tú eres parte de su pueblo, tú vas a recibir esta noche del Señor. ¿Alguien lo cree? Ayúdame a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Todo este tiempo es tuyo. Toma el control y haz. Espíritu Santo precioso, sé que tú lo harás. Tu mensaje será dado y tú te manifestarás poderosamente con milagros y sanidades para tu pueblo que te ama. En Cristo Jesús, alguien diga amén. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra rápidamente porque yo quiero que aprendas algo muy importante hoy. Estamos en la serie Enemigos de la Fe, ¿se recuerdan? Los que llevan o van al tanto de cómo va el estudio de los enemigos de la fe. Si queremos, escucha, si queremos algo de Dios, de lo que está escrito en la Biblia, hay muchas promesas. Por ejemplo, la sanidad, un milagro un milagro del otro, lo que sea. Si queremos algo de Dios, necesitamos ¿qué? Fe. Necesitamos creerle, ¿no es cierto? Y para que nuestra fe logre arrancarle algo a Dios, necesitamos activarla y alimentarla. Y, por supuesto, quitar de en medio los enemigos de la fe, lo que te hacen menguar tu fe. Yo les he hablado del miedo y les dije la recomendación de Jesús. No temas, cree solamente. 2, el pecado. El pecado le pega directamente a tu fe, porque a través de la conciencia te hace sentir culpable de hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces te dije, deja el pecado, pídele perdón a Dios, reconcíliate con Él y no permitas más que el pecado estorbe tu relación con Dios. Y vas a ver que vas a ser un candidato a recibir no poco, mucho de parte de Dios. ¿Alguien lo quiere? Amén. Muy bien. 3, la congoja. A veces estamos en situaciones complicadas y nos llenamos de tristeza, de angustia. Y es normal como seres humanos. Pero la congoja no ayuda. Vimos en la Biblia que Dios le hablaba a su pueblo una y otra vez y le sigue hablando. Pero por causa de la congoja que estaban viviendo esa gente, ni siquiera escuchaban a Dios. Entonces la congoja puede evitar que tú escuches lo que Dios te está diciendo que va a hacer. Yo te estoy diciendo, hoy te vas a llevar tu milagro. Hoy vas a recibir tu milagro. ¿Alguien lo está escuchando? ¿O está acongojado? Deja la congoja a un lado. Pon tu confianza en Dios y deja que Él haga. Amén. Muy bien. 4, la falta de insistencia.
Vimos el ejemplo de aquella mujer que insistió a Jesús que le hiciera el milagro a su hija, a pesar de que los discípulos la querían correr, a pesar de que Jesús no le hacía caso, a pesar de que Jesús le dijo que era una perrilla, etcétera. Porque le dijo que lo que él traía no era para ella, era para los hijos de Israel. Y ella no era israelita, pero ella insistió. Entonces, el insistir, yo te dije, sigue insistiendo. Hemos tenido gentes que no recibieron en el primer servicio, en el segundo, en el tercero, porque han insistido, ¿verdad? Y Jesús nos enseña eso a través de su palabra. Número 5, el no alimentar la fe. Te enseñé la semana pasada a que necesitamos estar alimentando nuestra fe con la palabra de Dios, con el ayuno, con la oración. Necesitamos estarla alimentando para mantenerla fuerte. Podemos activarla, sí, para recibir, pero necesitamos estarla alimentando para sustentar el milagro que Dios nos hizo. Conocemos personas que han recibido un milagro, se alejan de Dios para volver al camino de donde vinieron, el camino que los había llevado al estatus donde estaban sufriendo. Se alejaron de Dios y luego el milagro se fue. Aquella sanidad que habían recibido milagrosamente, comprobado científicamente, les regresó. Entonces, una vez que tú recibas tu milagro, no te apartes del camino de Dios. Entonces, por un lado, no te apartes si es que no recibes o no has recibido. Es probable que hoy recibas. Dios quiere estar afinando tu fe. ¿Me estoy explicando? Y por otro lado, si recibes tu milagro, no cometas el error de apartarte del camino de Dios. Sería un error garrafal. Te lo digo, en estos 20 años como pastor hemos visto personas así. Reciben, una vez vino una señora con un tumor canceroso, así, un tumor gigantesco en su matriz. Ningún doctor la quería operar ya. ¿Sabes por qué? Bueno, es normal, los doctores tienen miedo que al operar algo inoperable, digámoslo así, corren el riesgo de que la persona se muera, y si una persona se le muere a un doctor, eso lo desacredita, por supuesto. Entonces ningún doctor ya la quería operar. Llegó a la iglesia y me dice: oiga, vine porque yo sé que aquí Dios hace milagros. Le digo: ¿y usted cree que Dios la puede sanar? Y ella me dijo enojada: ¿y entonces para qué cree que vine? Yo dije: estas son las que quiero, ¿no? Con una fe brava. Me estoy explicando. Y oramos por ella y se fue. Se fue a hacer los análisis otra vez y el tumor ya no estaba. Tanto fue el impacto del doctor que hasta preguntó dónde hacen esas cosas, porque yo quiero ir. De verdad, lamentablemente la señora no regresó a la iglesia, regresó una sola vez a dar testimonio de lo que Dios había hecho. De ahí ya no la volvimos a ver sino hasta años después. Pero ya aquel tumor que había desaparecido otra vez nació y la llevó a la muerte. ¿Me estoy explicando? Entonces, recuerda eso. Una vez que recibas tu milagro, no te apartes de Dios. Y te recuerdo que el milagro más grande no es tu sanidad, es tu salvación. Es tu salvación. Dice la Escritura: ¿de qué sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma? Lo más importante es que tú sepas que cuando partas de este mundo, por la razón que sea, que tú vas a estar con Dios por la eternidad. Eso es lo más importante. Este cuerpo se queda en el polvo, se queda en la tierra, se hace polvo. Y eso lo sabemos, pero lo importante que es lo que sigue después. ¿Está bien? Muy bien, hoy te voy a hablar de el enemigo número 6. El enemigo número 6, que es la falta de perdón. La falta de perdón. Te recuerdo que nuestras prédicas
ya están en nuestro canal de YouTube. Tú puedes seguirlas el tiempo que tú quieras, el día que tú quieras, ¿verdad? Tú vas a nuestro canal y ahí las encuentras todas. ¿Está bien? Por si acaso algún familiar se lo perdió, le reenvías la prédica para que él también obtenga su salvación y su sanidad. Muy bien. Diga conmigo la falta de perdón. Te voy a platicar por qué. Porque es un enemigo acérrimo de la fe también. Fíjate, dice en Mateo 6:14. Quiero leerlo de manera literal. Pónmelo ahí en pantalla, por favor. Bueno, ya no es pantalla, ¿verdad? Ponlo ahí en el celular. Mateo 6:14, literal te lo quiero leer, así como está escrito. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Si Dios te está diciendo que si tú perdonas a aquellos que te ofendieron, entonces Dios te va a perdonar. Si estamos hablando de que Dios te tiene que perdonar a ti, estamos hablando de que quizás el no perdonar es un pecado. De hecho lo es en el sentido como lo está planteando aquí la Escritura. Si tú no perdonas es pecado. Para que Dios te perdone ese pecado, entonces tú necesitas perdonar. O puedes tomarlo de otra manera. Para que Dios te perdone todas las cosas malas que has hecho, tú necesitas perdonar también a aquellos que te hicieron daño, a aquellos que te ofendieron. Y te quiero hablar de dónde nace una ofensa o cómo una ofensa llega a arraigarse tanto en el corazón de una persona que inclusive lo puede llevar a la muerte. O sea que no solo impide que reciba de Dios, sino también puede llevarlo inclusive a una situación de muerte física. Y esto está comprobado científicamente. La ofensa es un resentimiento que lo que procura ese resentimiento o a lo que te lleva es a la falta de perdón. ¿Me explico? Y si no perdonas la ofensa que te provocó ese resentimiento, entonces se forma en tu corazón una raíz de amargura. No sé si has visto de repente en la calle, en tu casa no, en la calle, ¿verdad? Gente que anda así, con esto aquí así, mira. Son personas que viven con una raíz de amargura, viven enojados. Una vez me dijo una señora, es que mi esposo se enoja cada rato. Le digo, no se enoja cada rato, él vive enojado de por sí. Nada más espera tantito para soltar el hul que lleva adentro, ¿me explicó? Esas personas tienen problemas, necesitan ser sanadas de su corazón. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso es un enemigo de la fe. Y luego esa raíz de amargura se convierte en odio. El odio, el rencor es un cáncer en tu corazón, que si no lo detienes, si no lo curas, te mata. Te destruye primero espiritualmente. Almáticamente ya ni se diga, vives amargado. Pero también te destruye espiritualmente. Y te puede llevar a la destrucción, a la muerte física. ¿Por qué? Porque después de la muerte espiritual viene la depresión. Y con ello muchas enfermedades físicas. ¿Me estoy explicando? Por eso cuando sanas del rencor, esas enfermedades que habían venido, se habían instalado en tu cuerpo por causa de ese rencor, entonces también son sanadas, porque quitaste la raíz de lo que las sustentaba a esas enfermedades. Te ataca el sistema neuronal, el sistema nervioso, etc. Tus defensas bajan y le das lugar a todo tipo de enfermedad.
Una persona que dicen enojona es una persona que constantemente se enferma también, cuando ya llega a ese nivel, ¿verdad? A raíces de amargura, a muerte espiritual y muerte física. Ahora, ¿cómo llega una ofensa a tu corazón? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llega? Uno, no nos tomaron en cuenta, ¿verdad? O sea, empieza con un detalle que a veces es insignificante. Pero recuerda que la ofensa o la importancia de una ofensa no es la intensidad de ella, sino es la forma como lo recibe la persona. ¿Me explico? Puede ser una ofensa bastante grave, pero no te va a afectar si tú la recibes con calma, si tú la recibes o simplemente no la recibes. De eso depende del efecto que traiga a tu corazón, a tu vida. A veces cuando una persona habla mal de nosotros, empieza esa ofensa, empieza su proceso de convertirse en odio. O alguien tuvo una mala actitud hacia nosotros también. ¿Ves? Empiezan a acumular ese tipo de situaciones y empiezan a crear esa famosa raíz de amargura y falta de perdón. Alguien no nos trató como creíamos que merecíamos ser tratados. Para algunos es una ofensa eso. Algún sermón que nos ofendió lo tomaste de manera personal y lo trajiste a tu corazón y te hizo daño. Lo tomaste como una ofensa. Alguien que nos traicionó, por ejemplo, también de repente guardamos resentimientos contra esas personas. Algo que se dejó de hacer por nosotros. Una promesa que no se nos cumplió, un saludo que nos negó a alguien, ¿no? Esperábamos que nos saludara y al final no nos saludó. Eso creó resentimiento en tu corazón. Algo que se nos fue quitado, o cosas más delicadas, un abuso, por ejemplo, verbal, un abuso físico, emocional, inclusive un abuso sexual. Son cosas que se quedan en tu corazón y te van dañando. Ya te dije cómo es el proceso. Una ofensa se hace resentimiento. El resentimiento te lleva a la falta de perdón si lo dejas avanzar. Se hace una raíz de amargura. Ahí en tu corazón, de verdad, ¿eh? Luego esa raíz de amargura da paso al odio, al rencor. Y el rencor es un cáncer en tu corazón que te lleva a la muerte espiritual y después a la muerte física. Y tú no quieres eso. Eso le pega a tu fe. Si tú quieres algo de Dios, necesitas fe. Y para que tu fe esté plena, necesitas perdonar. ¿Alguien entendió ahí? No es fácil, yo lo sé. Pero si tú estás dispuesto a hacerlo, el Espíritu Santo te puede ayudar. Por supuesto que sí. Y te lo voy a demostrar por la Biblia. Ahora, escúchame bien. Hay dos tipos de personas ofendidas. Aquellas que han sido tratadas injustamente, realmente injustamente. O sea que realmente hubo una ofensa contra ellos. Pero hay otras que creen que han sido tratadas injustamente. Por ejemplo, si alguien no me quiere saludar, eso no es injusto. Eso yo lo tomé como injusticia porque esperaba que me saludara. Alguien que no hizo algo a favor mío me puede hacer enojar y eso para mí fue injusticia, pero no lo fue porque aquella persona puede hacer lo que quiera. Si no quiere hacer algo a favor mío, cuando no tengo el derecho quizás, entonces él puede decidir no hacerlo y no tengo por qué enojarme. Entonces hay dos tipos de personas. A veces realmente somos tratados injustamente, pero a veces solamente creemos que fuimos tratados injustamente. No es lo mismo. O sea, esto te lo digo para que vayas meditando, porque puede ser que hubo algo que te llevó a una raíz de amargura cuando no debió serlo, pues, cuando no debiste tomarlo como una ofensa, pero lo tomaste como tal. ¿Me estoy explicando? Y tú puedes reaccionar, o sea, reflexionar, reaccionar, decir, tiene razón, o sea, lo que me hizo o lo que hizo aquella persona no era para que yo me enojara, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ahora,
¿Cuáles son las señales de una persona que tiene o que padece falta de perdón? Atención acá. Si tú tienes alguna de estas características, tú necesitas perdonar. ¿Cuántos quieren sanar hoy? ¿Cuántos quieren su milagro? ¿Alguien quiere su milagro ahí? Levánteme su mano. Bueno, necesitas perdonar. Necesitas limpiar tu corazón y el Espíritu Santo te va a ayudar. O sea, primero te va a sanar tu corazón, tu alma. Cuando hablo del corazón, hablo del alma. Es la parte que sufre, la parte que llora, la parte que se angustia. También es la que ríe, la que se alegra. Es el alma, es cuando dicen, ay, me duele mi corazón. Es el alma, pues. Y Dios te va a sanar del alma hoy. Pero tú necesitas decidirlo. Cuando sanes del alma, todas las enfermedades físicas, por ende, se van a ir también. Aquellas que fueron provocadas por las raíces de amargura que trajiste a tu vida. Entonces, características o señales de una persona que tiene falta de perdón. 1, pensamientos de venganza en su mente. Chécalo. Están pensando en alguien de quien se quieren vengar por algo que les hizo. Atención ahí. 2, se alegran cuando a esa persona que te ofendió le pasa algo malo. Les causa gozo. Qué bueno que. Y eso es malo. Eso es terrible. Tienes cáncer en tu corazón. ¿Me estoy explicando? ¿Estás ahí? Porque eso también es un milagrote gigantesco. El que Dios te libere del rencor. Es uno de los milagros más extraordinarios. Y hoy lo vas a recibir. Yo quiero que des testimonio de todo lo que Dios hace contigo. Nos escribes por inbox, por WhatsApp. A la persona que te invitó, escríbele, dile, mira, Dios hizo esto. 3, sientes dolor en tu corazón cuando recuerdas a esa persona. Te causa dolor, te causa malestar, ¿no? Te pone mal, pues. Cuando la recuerdas o cuando la ves. Quisieras ahorcarla, ¿no? 4, le cuentas a todo mundo lo que te hicieron. Andas contándole a este, al otro, lo que aquella persona te hizo o aquellas personas te hicieron. Es porque no has perdonado. ¿Me estoy explicando? Número 5, sientes síntomas fisiológicas en presencia del ofensor. Ya ves los enamorados como dicen, ¿no? Que sienten mariposas. Pero estos no, pues el odio los hace sentir hasta vómito a veces, náuseas. De verdad, ¿eh? O sea, a veces esas raíces de amargura te llevan hasta ese punto, pues. Sí. Número 6, piensan que el ofensor no tiene ninguna cualidad, es decir, lo mantienen sin ninguna cualidad. Y hasta hablan mal de él, pues. Este fulano es así, 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 así. ¿Verdad? Entonces son 6. Espero le hayas puesto atención. ¿Quieres que te las repita? No, ¿verdad? Ya te diste cuenta cuáles. Si tienes alguna de esas señales, es porque necesitas ¿qué? Perdonar. ¿Quieres recibir tu milagro? Necesitas perdonar. Escucha bien lo que te voy a decir. Llegó una mujer a donde teníamos una noche de milagros cuando hacíamos los cultos presenciales y llegó llorando y dice, pastor, mi hija tiene ataques epilépticos cada 30 minutos, ore por ella, yo quiero que sane. Su niña pequeña aún. Y entonces, cuando esa señora pasó con su niña,
a que orásemos por ella, por ellas, ¿no? O por la niña, mejor dicho, ¿va? Porque ella iba para que oráramos por la niña. Lo que el Señor reveló en ese momento es que esa persona, esa mamá, traía mucho rencor en su corazón, porque nos dijo que ya había ido a muchos lugares y su hija no había sanado. Entonces se le dijo lo siguiente: mire, vaya y reconcíliese con todas las personas a quienes tiene que perdonar, a quienes le han ofendido. Vaya, perdónelas. Y si usted ofendió a alguien, pida perdón también. Entonces la señora, como no oramos por ellas, se ofendió. O sea, yo sé que una persona que trata con un enfermo, sus reacciones nerviosas son más inconstantes, son más constantes, son más a veces intolerantes, son más sensibles, más susceptibles, para que me entiendas. Entonces, no oramos por ella y se ofendió la señora, se fue de la iglesia. Lo bueno es que obedeció, regresó a los 15 días y dijo: pastor, quiero dar testimonio. Pásele. Dice: cuando le pedí perdón y perdoné a la última persona que odiaba, en ese momento mi hija dejó de padecer los ataques epilépticos. Le pedí perdón a Dios, me reconcilié con Él y mi hija fue sanada. Tremendo, ¿verdad? O sea que ya se había orado por la niña, había iglesias orando por la niña, iglesias enteras, pero ella estaba impidiendo que la sanidad llegara. Se libró del rencor y la sanidad vino. Te lo cuento para que veas que es real lo que te estoy diciendo. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando somos ofendidos? Necesitamos lidiar con la ofensa en el momento de la ira, ¿verdad? Para que no se convierta en odio. ¿Cómo podemos lidiar con esto? Efesios 4:26 está escrito: airaos, pero no pequéis. O sea, puedes enojarte, pero controla el enojo, trata de controlarlo. Desarrolla esa capacidad. Y yo te recomiendo mucho la oración. Si tú eres iracundo, eres muy sensible, muy susceptible a enojarte, yo te recomiendo mucho la oración, el ayuno, para que domines, porque eso es carnal, o sea, son reacciones de la carne. Entonces, ¿qué te recomienda la Escritura? Enójate si quieres, pero no peques, es decir, controla el enojo. 1. Número 2, no busques venganza. Considera lo que dice el Señor en Romanos 12, del 19 al 20. Dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tú eres un hijo de Dios, papá Dios se encarga de la venganza. Tú no tengas ese sentimiento de venganza, porque te puede llevar al rencor. Y te recuerdo que el rencor es un cáncer en tu corazón. ¿Me está escuchando, iglesia? Vamos bien. 3, dice la palabra en Jeremías 15:19: si entresacaras lo precioso de lo vil, seréis como mi boca. Es decir, que de todas las cosas que tienes en tu corazón, saca lo bueno, saca lo precioso de ti, practícalo, deja las cosas feas, las cosas malas, ponlas en las manos de Dios para que Dios traiga sanidad a tu corazón. Y hoy lo va a hacer, tú vas a ser sanado de todo rencor, de todo resentimiento. No vamos a permitirle ese rencor que te destruya, no, pero tú necesitas decidir perdonar.
Número 3, ya lo dije, ¿verdad? Entresaca lo bueno de lo vil. Número 4, perdona a los que te ofendieron. Entonces tus oraciones serán escuchadas. En Marcos 11:15 dice, cuando estés orando, ¿para qué oras? Para pedirle a Dios algo, ¿sí o no? O al menos en un gran porcentaje de ocasiones cuando oras le pides algo a Dios. Dice, cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguien. ¿Qué necesitas hacer? Porque ahorita vamos a orar por tu sanidad, por tu libertad. Pero tú necesitas perdonar primero. A veces por eso no recibes el milagro. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a más de uno hoy. Y cuando termine este servicio vas a ser libre. Libre de todo rencor. Vas a vivir una vida en libertad. Wow. Dice, cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Eso necesitamos hacer. En Mateo 6:14, es al final del Padre Nuestro que todos conocemos. Dice, porque si perdonas a quienes te ofenden, también Dios perdonará tus ofensas. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, definamos qué es perdonar y qué no es perdonar, para que no te confundas, porque algunos dicen, no, pues yo ya perdoné, perdono pero no olvido. No es así, no es así. ¿Qué no es el perdón? Atención aquí. El perdón no es tratar de olvidar lo que sucedió. Tratas de olvidar, ¿verdad? Niegas la ofensa que nos han hecho y dejas que el tiempo borre lo ocurrido. Eso no va a suceder. Cuando hay una herida ahí es difícil que el tiempo la borre. De verdad. Necesitamos hacer algo. No puedes ignorar lo que sucedió. Eso no es perdonar. No. Ni tampoco perdonar con la mente. El perdón no es un sentimiento, señores. No. El perdón es una decisión. Yo siento que ya lo perdoné, no. Es una decisión que tú tienes que tomar. Yo ya perdoné a este. Ahora, eso no es perdonar, o eso no es perdón, ¿verdad? Lo que te acabo de explicar. Ahora, ¿qué es perdón? ¿Qué es perdonar? El perdón es soltar, dejar ir a una persona que nos ha ofendido. Suéltala. Suéltala de tu corazón. Soltar a alguien que nos causó daño es ¡fum! ¿Verdad? Suéltalo de acá adentro. ¿Me explico? O sea, toma la decisión de soltar para siempre. Decir, ya basta, no quiero más daño en mi corazón por la ofensa. Yo decido perdonar. Ahora, ¿qué pasa cuando tú decides perdonar? Escucha, Dios te restaura las heridas del pasado. Él se encarga de sanar las heridas. Tú te encargas de soltar a la persona o las personas, y Dios se encarga de sanar tus heridas. Jeremías 15:19. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué nos dice el profeta? Conviértete a Él y Él te va a restaurar. ¿Sabes qué pasa cuando tú te conviertes al Señor? Sus pensamientos se hacen tuyos, su sentir se hace tuyo. Empiezas a desarrollar la perspectiva de Dios, ya no del ser humano. Empiezas a practicar la justicia de Dios, no la del ser humano. ¿Cuál es la justicia de Dios? Lo he explicado de esta manera. La justicia del hombre es, si te pegan, tú regresas. ¿Verdad? Te dan una cachetada, tú pegas una al menos o dos, si el otro se deja. Pero ¿qué dice Jesús? Cuando te den una cachetada en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra. Esa es la justicia de Dios. Por eso te dice Jeremías, conviértete a Dios, conviértete, y Él te sanará, Él te restaurará. ¿Qué necesitas hacer para convertirte? Aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador.
entregarle tu corazón. Entrégale tu corazón y tu vida a Jesús. Y hoy te voy a dar esa oportunidad, más al ratito. Ahora, la segunda cosa que necesitas hacer es entregarle tu corazón, que va relacionada con la primera. Que te dije, convertirte es entregarle tu corazón. En Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es decir, le entregas tu corazón a Jesús y tu mirada cambia. Empiezas a mirar como Él mira, no como los hombres miran, como los seres humanos. Y ahí empieza tu restauración. No se puede sanar de eso alejado de Dios, no es posible. No es posible. Yo respeto el trabajo de los psicólogos. Nosotros tenemos un buen psicólogo en la iglesia. La apreciamos, la amamos y es excelente. Pero ellos te pueden sanar aquí en la cabeza, acá la parte psicológica, pero acá no. Acá el Señor es el único que te puede sanar. Por eso te dice: entrégame tu corazón y empieza a mirar por mis caminos. ¿Qué necesitas hacer? Entregarle tu vida y tu corazón a Jesús. La segunda cosa que necesitas hacer es perdonar y pedir perdón. En Santiago 5:16 dice: perdona y sé perdonado. Es decir, que todos nos confesemos nuestras ofensas unos a otros y que nos perdonemos. Y dice, así, de esa manera podemos ser sanados. Podemos ser sanados. Lo leemos si quieres, literal, como viene. Santiago 15:16. Pónmelo ahí en pantalla, por favor, porque es importantísimo. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis ¿qué? Sanados. Sanados. La oración eficaz del justo, es decir, empiezas a practicar la justicia de Dios cuando ya perdonas y pides perdón si es necesario. Muchos de nosotros hemos ofendido. Ahí mismo en el libro de Santiago dice que todos ofendemos mucho, siempre, con palabras, con acciones. Y después de entregarle tu corazón al Señor, ahora ¿qué necesitas hacer? Proverbios 4:23. Y termino con esta. Proverbios 4:23. Léela. Ahí en pantalla, léela. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué necesitamos guardar? Nuestro corazón, ¿verdad? Guárdalo, ya no recibas más las ofensas, no importa el tamaño que sean. Entrégaselo al Señor, deja que Él lo sane y tú lo empiezas a guardar. Te pregunto si estás listo para eso. Que lo primero que vamos a hacer es una oración para que tú le entregues tu vida y tu corazón a Jesucristo. Cuando tú se lo entregues, Él lo va a sanar de todas las heridas que te hayan hecho las ofensas. ¿Por qué no te pones de pie e inclinas tu rostro? Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestra próxima edición, en la morada del Espíritu Santo.